La enorme nave de investigación se desplazó silenciosamente por el espacio. Su elegante casco púrpura reflejaba la luz distante del sol de la Tierra en su interior. El Capitán Azul se paró en el centro de comando. Sus grandes ojos estaban fijos en las lecturas que destellaban en las pantallas holográficas. Algo estaba mal con los motores. Muy mal. Informe de estado. El Capitán Azul gritó con voz tranquila a pesar de la creciente preocupación. En su pecho. La especie del capitán se enorgullecía de permanecer lógica en todas las situaciones. Un rasgo desarrollado durante millones de años de evolución en su pacífico mundo natal. El ingeniero de la nave, verde, se movió con gracia por el puente. Sus movimientos mostraban la semejanza característica de una especie evolucionada en baja gravedad. El capitán, el núcleo del motor principal está mostrando signos de falla en cascada. Los sistemas de respaldo están. Un repentino y violento temblor recorrió la nave y provocó que varios miembros de la tripulación tropezaran. Los sistemas de respaldo acaban de fallar. La antena del Capitán Azul se movió. La única señal de su angustia. Su nave, la nave de investigación más avanzada de la flota, se estaba muriendo. Peor aún, estaban a la deriva. Cerca de un mundo de muerte. Planeta sus científicos habían estado estudiando desde una distancia segura los nativos de este mundo. Lo llamaban Tierra y todo sobre él aterrorizaba a la pacífica tripulación de investigación. Comenzar los protocolos de emergencia, ordenó Azul observando cómo su tripulación de 20 se movía con precisión practicada. Enviar una señal de socorro en todas las frecuencias. Sabían que era principalmente una formalidad. Ninguna especie civilizada se aventuraría tan cerca de un mundo de la muerte y sus propias naves de rescate estaban demasiado lejos al infierno. La nave se cerró de nuevo más violentamente esta vez. A través de la ventana principal Azul podía ver su nave girando lentamente. El mundo de la muerte azul-verde creciendo con cada rotación. El sitio hizo que sus membranas internas se cerraran reflexivamente. Todo sabían sobre ese planeta. Hablaba de horror, gravedad aplastante, variaciones extremas de temperatura y desastres naturales constantes. Aún peores eran sus habitantes, criaturas que habían evolucionado para sobrevivir condiciones tan brutales. Capitán, la voz del oficial de comunicaciones se quebró por la sorpresa. Estamos recibiendo una respuesta a nuestra señal de socorro. La antena de Azul se puso de pie en estado de shock. ¿De dónde? Desde Marte. Capitán, el cuarto planeta, hay una operación menor allí están. Humano. El puente quedó en silencio. Todos los miembros de la tripulación sabían acerca de los humanos. Su investigación había demostrado que eran una especie joven apenas capaz de viajar en el espacio según los estándares galácticos, pero eran habitantes de mundos de la muerte. Evolucionaron en ese aterrador planeta de abajo. Las bases de datos históricas de la tripulación estaban llenas de observaciones del comportamiento humano, su capacidad para sobrevivir a heridas que matarían a cualquier ser civilizado, su extraño hábito de correr para entretenerse, su inexplicable deseo de explorar lugares peligrosos. Dicen que están lanzando una misión de rescate. El oficial de comunicaciones continuó, su voz temblaba. Su líder, alguien llamado Jack, dice que pueden alcanzarnos en 2 horas. La mente científica de Blue corrió. A través de los cálculos, en 2 horas, su nave quedaría atrapada en el pozo de gravedad de la Tierra. Los humanos estarían intentando un rescate en condiciones que destrozarían la mayoría de las naves espaciales. Diles que es demasiado peligroso. No podemos pedirles que hagan otra violenta sacudida. Interrumpió las palabras de Blue. Luces de advertencia destellan en cada pantalla. El núcleo del motor alcanza niveles críticos. Verde informó. Tenemos menos de 3 horas antes de una falla total. Azul sintió el peso del comando presionándolos. Su civilización tenía protocolos para situaciones como esta. La tripulación entraría en cápsulas de estasis y su nave transmitiría su ubicación hasta que se pudiera montar un rescate adecuado. Pero las cápsulas de estasis habían sido dañadas. En lo que sea que haya causado la falla de su motor, no tenían otra opción. Envía nuestra aceptación. Blue ordenó y preparó a la tripulación para el contacto con ellos. Hicieron una pausa. Sus membranas internas parpadeaban nerviosamente con los humanos mientras la tripulación se apresuraba a prepararse. Blue observó el punto rojo de Marte en su pantalla de ventana gráfica. Su especie había estudiado a los humanos desde lejos durante años. Documentando sus extraños comportamientos y su imposible resistencia, ahora los encontrarían cara a cara. Blue solo podía esperar que la determinación bien documentada de los humanos trabajara a su favor. En lugar de en su contra, la nave giró lentamente en el espacio. Sus sistemas fallaron uno por uno. En algún lugar en la oscuridad entre Marte y la Tierra, una nave de rescate humana se estaba preparando para lanzarse a una tormenta solar que mataría a cualquier especie sensata. Los
Mundos de la muerte estaban llegando. Jack estaba al timón de la nave de rescate. Trueno. Su rostro curtido se iluminó por el rojo. Las luces de advertencia de su consola indicaban que la tormenta solar estaba empeorando exactamente como Mary. Su ingeniero había predicho que los protocolos de rescate normales debían esperar. Pero Jack no había sobrevivido a 15 años de minería espacial siguiendo los protocolos ciegamente. Status en la nave alienígena preguntó con los ojos fijos en la tormenta de radiación solar que giraba frente a ellos. Todavía perdiendo energía, Mary respondió desde su estación. Sus dedos volaron a través. Los controles mientras ella hacía ajustes constantes a sus escudos a su actual ritmo de descenso golpearían la atmósfera de la Tierra en menos de 3 horas. Somos su única oportunidad, Jack. El trueno se estremeció cuando otra ola de radiación solar los golpeó. La mayoría de las naves ya habrían dado marcha atrás, pero el trueno no era la mayoría de los chips y ellos no eran la mayoría de las tripulaciones. La nave había sido construida para las duras condiciones de la minería de asteroides, con escudos extra gruesos y motores poderosos que podían atravesar casi cualquier cosa. Todas las manos preparadas para el impacto. Jack anunció por encima de la nave que estamos pasando por lo peor. La nave se hundió en el corazón de la tormenta solar. El espacio exterior en sí parecía arder con energía peligrosa dentro. La tripulación trabajó en sus puestos con la calmada eficiencia que venía de años de enfrentar la muerte. Juntos eran 5 en total: Jack, Mary y 3 mineros veteranos que se habían ofrecido como voluntarios en el momento en que escucharon sobre la misión de rescate. Mientras tanto, en la nave alienígena, el Capitán Azul y su tripulación vieron con horror cómo el humano, la nave voló deliberadamente en condiciones que sus propios científicos habían considerado insuperables. «Se van a suicidar», susurró Verde. Su antena se inclinó en apuros. «Sus escudos no pueden. Sus escudos están sosteniendo el sensor alienígena». El oficial interrumpió, su voz llena de incredulidad. «En realidad están atravesando la tormenta». Azul se acercó a la ventana y observó cómo la nave humana se abría paso a través de la radiación ardiente. Los sensores de su propia nave estaban fallando, pero aún podían ver la nave más pequeña. Es alta y brillaba roja por el calor de la tormenta. En el interior, las alarmas de advertencia de truenos sonaron cuando los sistemas se empujaron mucho más allá de sus límites normales. Temperatura crítica del escudo. Mary informó que su voz era firme a pesar del sudor que corría por su rostro. «Tenemos tal vez 10 minutos antes de que fallen por completo. Son 5 más de los que necesitamos». Jack respondió con una sonrisa sombría. Había hecho carreras más difíciles que esta en los primeros días de la minería de Marte. «Tom, trace un curso para nosotros. Directo a su esclusa de aire de babor. Lo haremos de una sola vez». La distancia entre las naves se redujo rápidamente. Los extraterrestres observaron con asombro cómo la nave humana maniobraba con precisión imposible, luchando contra la tormenta de soldados y el creciente polo gravitacional de la Tierra, preparándose para un atraque de emergencia. Jack anunció a ambas tripulaciones: «Capitán Azul, preparen a su gente para moverse rápido. No vamos a tener mucho tiempo. Una vez que conectemos el brazo de atraque del Thunder, se extendió para alcanzar la esclusa de aire de la nave alienígena. El primer intento falló cuando ambas naves se cerraron en la tormenta. El segundo intento se conectó con un fuerte sonido metálico que resonó en ambas naves. «Sello de aire. Confirmado». Mary gritó: «Pero nuestros escudos están fallando». «Jack, 2 minutos como máximo. Muévanse. Muévanse». Jack ordenó a través del comunicador a ambas tripulaciones que activara los protocolos de atraque de emergencia, sobreescribiendo los controles de seguridad habituales. «Capitán Azul, haga que su gente pase ahora». Los extraterrestres nunca se habían movido tan rápido en sus vidas. Corrieron por los pasillos de su nave luchando contra la gravedad artificial que ya estaba comenzando a fallar. Cuando llegaron a la esclusa de aire, vieron por primera vez a los humanos de cerca. 2 figuras en los trajes espaciales estaban listos para ayudarlos a cruzar la Tierra. Las mentes científicas alienígenas notaron con sorpresa la facilidad con la que los humanos se movían en condiciones que hacían que sus propios cuerpos se sintieran aplastados. La fuerza y la velocidad humanas parecían imposibles, pero allí estaban, literalmente, levantando los miembros de la tripulación alienígena y llevándolos cuando luchaban con los escudos de gravedad al 15%. La voz de Mary resonó en ambas naves. «Necesitamos liberarnos ahora». El último miembro de la tripulación alienígena apenas había pasado la esclusa de aire cuando Jack dio la orden de desconectarse. Los motores del Thunder rugieron mientras se alejaban de la nave de investigación moribunda. Su preciada carga de 20 alienígenas aterrorizados pero asombrados estaba a salvo a bordo,
pero su calvario estaba lejos de terminar. La tormenta de soldadura se había intensificado, cortando su ruta de regreso a Marte. La gravedad de la Tierra los estaba atrayendo y los escudos dañados del Thunder no podían soportar otro vuelo directo a través de la tormenta. La alarma de emergencia del Thunder sonó por sus pasillos mientras Jack estudiaba la pantalla de navegación. Estaban atrapados entre dos fuerzas letales. Tormenta solar detrás de ellos y la gravedad de la Tierra empujándolos hacia adelante. Sus escudos dañados no sobrevivirían a ninguna de las opciones. Mary señaló un punto oscuro en su radar. Estación minera 42. Es vieja, pero está construida en un asteroide. Podemos refugiarnos allí hasta que pase la tormenta. Jack asintió con tristeza. La estación minera 42 había sido abandonada hace 3 años cuando sus depósitos de uranio se secaron. No era ideal, pero era su única opción. Tom nos concibió. Por supuesto, todos los demás aseguraron a nuestros invitados en la carga B, que ahora sirve como refugio de emergencia. El Capitán Azul y su tripulación estaban experimentando los efectos aterradores de la gravedad normal humana, incluso con la gravedad Thunder establecida al mínimo. El alienígena luchó por moverse. Sus cuerpos evolucionaron durante un tiempo. Mundo con 1/3 de la gravedad de la Tierra se sentía imposiblemente pesada. ¿Cómo es que viven así? Verde. Susurró mirando con asombro como Mary caminaba fácilmente a través de la bodega, revisando a cada alienígena. Sus cuerpos se adaptarán. De alguna manera Mary explicó ayudando a un científico de Al-Alan a sentarse más cómodamente pero... Por ahora permanezca sentado y abrochado el viaje está a punto de volverse accidentado él. Thunder cambió de rumbo, sus motores se tensaron mientras avanzaban hacia la forma oscura del asteroide. La voz de Jack llegó. A través de los altavoces, todos los hombres preparados para el atraque de emergencia. Los sistemas automatizados de esta estación están muertos, así que vamos en manual. La nave se estremeció violentamente mientras se acercaban al asteroide. A través de las pequeñas ventanas pequeñas, los alienígenas podían ver la enorme roca girando lentamente en el espacio, una estructura de metal incorporada en su superficie, llena de cráteres. La estación parecía antigua y fría en comparación con su nave de investigación elegante. Advertencia, advertencia, el Thunder. Computadora anunció la atmósfera de la estación en niveles críticos. Sistemas de soporte vital no funcional perfecto. Jack murmuró, sus manos firmes los controles mientras se alineaba. Para acercarse Mary, ponte el traje y llega a la esclusa de aire en el momento en que atracemos. Vas a encender sus sistemas. El acoplamiento fue áspero, metal chirriando contra metal cuando el Thunder se fijó en las viejas abrazaderas de acoplamiento de la estación. Los extraterrestres miraron con terror mientras las luces de advertencia destellaban en cada pantalla que podían ver. Estado del reactor desconocido. La computadora continuó aconsejando precaución. Mary ya se estaba moviendo sus pesadas botas, haciendo ruido en el piso de metal mientras corría hacia la esclusa de aire. Uno de los extraterrestres, un joven científico, habló, pero los niveles de radiación deben ser tolerables. Mary interrumpió con voz firme mientras sellaba su casco. Los humanos somos bastante buenos manejando la radiación, mejor que la mayoría de las especies. Ella no mencionó que tolerable y seguro eran dos cosas muy diferentes. La voz de Jack crepitó a través de las comunicaciones de sus trajes. Tenemos problemas más grandes. El reactor de la estación está mostrando signos de inestabilidad. Si se va nos llevará a nosotros y a la mitad de este asteroide con los extraterrestres. Dispositivos de traducción lucharon por sigue el ritmo, mientras los humanos comienzan a discutir técnicas a toda velocidad. Palabras como contención del núcleo, fuga de radiación y masa crítica volaron de un lado a otro para horror de los alienígenas. Se dieron cuenta de que estos humanos en realidad estaban planeando intentar reparar el reactor en lugar de abandonar la estación. Es un suicidio. Azul protestó. Su antena tembló. Nuestros escáneres muestran que la sala del reactor tiene niveles de radiación que matarían a cualquier ser vivo en minutos. Es todo lo que necesitamos. Jack respondió con voz tranquila mientras ayudaba al último alienígena a atravesar la esclusa de aire de la estación. Hemos trabajado en peores condiciones en las minas de uranio. Ahora mismo, ese reactor es nuestra única oportunidad de supervivencia. La tormenta se está volviendo más fuerte y necesitamos energía para mantener el soporte vital. Los alienígenas se acurrucaron en lo que una vez había sido el comedor de la estación. Sus cuerpos luchaban contra la gravedad a través de las gruesas ventanas de la estación. Podían ver la tormenta solar rugiendo afuera mientras más adentro de la estación, luces de advertencia destellaban alrededor de las puertas selladas que conducían a la sala del reactor. Para su asombro, vieron cómo Mary y Jack se preparaban para hacer algo. Su propia especie.
considerarían imposible, entraron directamente en una zona de radiación que sus sensores decían que era absolutamente letal. Los humanos se movieron con un propósito, revisando los sellos de sus trajes y reuniendo herramientas como si estuvieran a punto de hacer algo completamente normal. El pensamiento azul, imposible ver a los humanos trabajar, parece significar algo muy diferente para estos habitantes de la muerte. Los pasillos de las estaciones mineras abandonadas resonaban con los pesados pasos de Jack y Mary mientras se dirigían a la sala del reactor. Detrás de ellos, en el comedor sellado, la tripulación alienígena observaba a través de las viejas cámaras de seguridad de la estación sus grandes ojos fijos en las pantallas granuladas. Nuestros cálculos muestran un 99,9% de probabilidad de muerte verde, anunció su antena cayendo. Los niveles de radiación siguen aumentando. A los humanos no les importan mucho ese tipo de probabilidades. Tom respondió desde su posición junto a la puerta. Estaba monitoreando los signos vitales de Jack y Mary en una pantalla portátil. Tendemos a enfocarnos en el 0,1% de probabilidad de supervivencia en la entrada de la sala del reactor. Mary estudió el viejo panel de control. La pantalla estaba rota, pero todavía funciona lo suficiente para mostrar el estado peligroso del reactor. Mensajes de advertencia rojos parpadearon en su superficie. Es peor de lo que pensábamos, dijo con voz crepitante en la radio. El sistema de refrigeración ha fallado por completo. La temperatura del núcleo está aumentando rápidamente. Jack se movió hacia la ventana de observación. El haz de su linterna atravesó la oscuridad. El núcleo del reactor brillaba con un rojo furioso, mucho más brillante de lo que debería. Tenemos quizás 30 minutos antes de que se vuelva crítico. ¿Alguna idea? Mary ya estaba sacando herramientas de su cinturón. Estos viejos reactores mineros tenían sistemas de anulación manual, barras de refrigeración de respaldo que podemos insertar a mano si todo lo demás falla. Señaló una puerta de metal pesada en el otro lado de la habitación. Y debería estar ahí. Debería estar. La voz preocupada de Blue llegó a través de su CS. El capitán alienígena había insistido en permanecer conectado a su estación de canal. Ha sido abandonada durante 3 años. Jack explicó moviéndose hacia la puerta. Estamos trabajando con lo que tenemos. La puerta, la hidráulica, había fallado, obligando a Jack a abrirla manualmente. El metal crujió en protesta, pero lentamente cedió adentro. Encontraron estantes de barras de enfriamiento, cada uno tan largo como un brazo humano y mucho más pesado. Mary los revisó rápidamente con su medidor de radiación. Todavía están bien. Necesitamos poner 3 de estos en los puertos manuales del núcleo. Los puertos manuales están dentro de la cámara del reactor principal. Jack dijo, su voz sombría. Incluso con nuestros trajes tendremos menos de 2 minutos allí. Antes de que alcancemos niveles de exposición peligrosos. Los alienígenas escucharon este intercambio con horror a través de las cámaras que vieron. Mientras los dos humanos comenzaban a prepararse para lo que parecía una muerte segura, su propia especie había abandonado instalaciones similares. Por niveles de radiación mucho más bajos que esto, Mary expuso su plan señalando diferentes partes del reactor en la pantalla de control. Trabajaré en el panel de control para abrir los puertos. Jack, Necesitarás llevar las varillas e insertarlas. Tienen que entrar en el orden correcto. Rojo, azul y luego verde. Se pierde una y todo falla. ¿Por qué no usar robots? Uno de los científicos alienígenas preguntó. Seguramente tiene sistemas automatizados para esto. Quédate, viejo. Jack respondió, revisando los sellos de sus trajes una última vez, y la radiación freiría a cualquier robot moderno que trajéramos con nosotros. A veces, las viejas formas son las únicas formas. Mary ayudó a Jack a asegurar las varillas de enfriamiento a su espalda. Cada una pesaba tanto como un niño pequeño, pero en la situación de alto riesgo, Jack se movió como si no pesaran nada. Los alienígenas observaron fascinados cómo los humanos demostraban una fuerza que sería imposible en su propio mundo. Abriendo el primer puerto, Mary anunció que sus dedos bailaban sobre los controles. Las sirenas de advertencia sonaron cuando la puerta de la cámara del reactor se abrió lentamente. Recuerda, primero la varilla roja. Tienes 90 segundos antes de que tengas que irte. Fuera no importa. Que Jack entró en la cámara a través de la ventana de observación. Su traje estaba iluminado por el resplandor furioso del reactor. El medidor de radiación en su traje inmediatamente comenzó a subir hacia niveles peligrosos. Los extraterrestres contuvieron la respiración mientras
Observaban a Jack trabajar, sus movimientos eran rápidos pero cuidadosos. Mientras quitaba la primera varilla de su espalda, el puerto estaba casi a 10 pies del suelo, requiriendo que trepara sobre tuberías calientes para alcanzarlo. El calor era tan intenso que la imagen de la cámara vaciló. La primera putrefacción. Jack gritó. Ya estaba alcanzando la segunda. Mary, estado temperatura central bajando. Ligeramente. Mary informó, sus ojos fijos en las lecturas, pero no es suficiente, necesitamos las 360 segundos restantes. En su temporizador de exposición, Jack no perdió el aliento. Respondiendo, ya estaba posicionando la varilla azul, sus movimientos precisos. A pesar del creciente peligro, el sudor corría por su rostro dentro de su casco, mientras el calor del reactor penetraba incluso su traje protector. Nuestra especie ya estaría muerta. Azul susurró, viendo las lecturas de radiación subir más y más alto. ¿Cómo siguen? El funcionamiento de la determinación humana de sobrevivir para triunfar contra probabilidades imposibles era algo que los alienígenas comenzaban a comprender, que no eran solo historias, lo estaban presenciando. Las alarmas de advertencia de primera mano sonaron en la estación minera cuando Jack alcanzó la última varilla de enfriamiento. Su temporizador de radiación mostró 30 segundos de exposición segura restantes. La varilla verde se sintió como si pesara 1 tonelada, a pesar de que sabía que era solo la radiación que afectaba sus músculos. 25 segundos. Jack, la voz de Mary, crepitó a través de su radio. La temperatura central sigue siendo demasiado alta. De repente, toda la estación se sacudió violentamente. Las cámaras de seguridad mostraron destellos brillantes fuera de las ventanas de la estación. Una ola de meteoritos micrométricos empujados por la tormenta solar estaba golpeando el asteroide. La brecha del pasillo en la sección C. La voz de Tom atravesó el caos. Los pasillos estaban perdiendo presión en el comedor. La tripulación alienígena observó con terror cómo una telaraña de grietas se extendía por una de las ventanas reforzadas. Sus cuerpos ya estaban luchando con la gravedad. Ahora tenían que luchar contra la atracción del aire que escapaba. Los mamparos de emergencia no funcionaban. Responder. Tom informó que ya estaba moviendo sus pesadas botas magnéticamente bloqueadas al piso. Mientras se acercaba a la sección dañada, se requería un control manual. Los extraterrestres observaron con asombro cómo el humano se estiró y comenzó a girar una gran rueda en la pared con sus propias manos. Las persianas de emergencia, diseñadas para cerrarse automáticamente, comenzaron a bajar lentamente, solo con la fuerza de Tom. Mientras tanto, en la sala del reactor, Jack luchó por mantener el equilibrio mientras la estación se sacudía. La última barra de enfriamiento estaba a medio camino de su puerto, pero los temblores hicieron que fuera casi imposible alinearla correctamente. Si la dejaba caer ahora, todos morirían. 10 segundos de exposición segura. Mary gritó. Su propia estación estaba chispeando por las sobrecargas de energía causadas por los impactos. Jack, tienes que salir de allí. Pero Jack no se movió hacia la salida. En lugar de eso, presionó hacia adelante usando el peso de su cuerpo para forzar la varilla a colocarse en su lugar. Cuando el temporizador de radiación llegó a 0, casi lo logra, la varilla se bloqueó con un fuerte clic. Inmediatamente, el resplandor rojo enojado del reactor comenzó a desvanecerse a un naranja más normal. Jack se tambaleó hacia atrás, sus movimientos se volvieron lentos a medida que los efectos de la radiación se apoderaban de él. La temperatura central descendió. Mary anunció que estaba funcionando. Jack, sal ahora del comedor. Tom había logrado cerrar las persianas de emergencia justo cuando la ventana finalmente se abrió. Los extraterrestres estaban acurrucados contra la pared del fondo. Sus cuerpos temblaban por el esfuerzo del movimiento en la alta gravedad. A través de las ventanas restantes podían ver más micrometeoroides pasando como un rayo. Preguntó Blue mirando a Tom, revisando cada obturador, sello a mano. ¿Cómo siguen funcionando? La gravedad, la radiación, la tensión física, debería ser imposible. Tom sonrió sombríamente mientras trabajaba. Los humanos evolucionaron en un mundo que intentaba matarnos todos los días. La gravedad, eso te aplastaría, eso es normal en la Tierra. Para nosotros la radiación, aprendemos a manejar la tensión física, nos volvemos más fuertes cuando nos empujan. La estación se sacudió de nuevo cuando otra ola de impactos golpeó esta vez. Escucharon el sonido distintivo del metal rasgándose en algún lugar profundo de la estación. Tenemos problemas más grandes. La voz de Mary llegó a través del comunicador general. El sistema de enfriamiento del reactor está funcionando, pero esos impactos dañan el centro de distribución de energía principal. Estamos perdiendo energía para el soporte vital y el daño por radiación a Jack, el traje significa que no puede ayudar con las reparaciones. Los extraterrestres se miraron entre sí.
Desesperados, sus mentes matemáticas calcularon las posibilidades de supervivencia disminuyendo con cada nuevo problema, pero cuando miraron a sus rescatadores humanos, vieron algo diferente: determinación en lugar de derrota. Incluso cuando Jack fue ayudado a entrar al comedor, apenas podía caminar por la exposición a la radiación. Él ya estaba dando órdenes: Tom, Mary, necesitarás redirigir la energía a través de los sistemas secundarios como lo hicimos durante esa tormenta de polvo en Marte, que no está en ningún manual de reparación. Azul observó su. La antena se movió nerviosamente en confusión. Manuales. Jack logró soltar una risa débil mientras Mary ayudaba a quitarse el traje contaminado. Los humanos no siempre necesitan manuales. Nos adaptamos, improvisamos. Y ahora mismo hizo una mueca de dolor, pero mantuvo su voz firme. Ahora mismo. Necesitamos improvisar una solución increíble. Las luces de la estación minera Emergen Mercy arrojaron sombras profundas mientras Mary estudiaba el centro de distribución de energía dañado detrás de ella. Tom sostenía una linterna. Vean revelando el retorcido lío de cables y circuitos rotos. Esto es malo. Mary dijo con voz tensa. Las líneas eléctricas principales están completamente fusionadas. Nos quedan tal vez 20 minutos de soporte vital. Se giró para mirar a los demás reunidos en el corredor. Alguien debe entrar al eje de mantenimiento y reconectar manualmente las líneas de respaldo. ¿El eje de mantenimiento?, preguntó Azul a su traductor, luchando por seguir el ritmo mientras los humanos hablaban rápidamente, pero nuestros escáneres muestran que el área se ha inundado con radiación de la fuga del reactor. Correcto. Mary respondió señalando un túnel angosto que desapareció en la pared. El eje pasa justo por el escudo del reactor. Quienquiera que entre allí no necesitaba terminar la oración. Todos entendieron. Las implicaciones en el comedor se volvieron medical. Jack intentó ponerse de pie, pero sus piernas no lo sostenían. La exposición a la radiación por arreglar el reactor lo había golpeado duro. Te derramé apenas puedes caminar. Tom lo interrumpió. Esta no es tu decisión, capitán. Los extraterrestres observaron confundidos mientras Mary sacaba 3 cables de su cinturón de herramientas. Comenzó a cortarlos en diferentes longitudes. Hacemos esto justo, dijo firmemente. Todos los que aún pueden caminar tienen la oportunidad de dibujar. La antena de Blue se movió de sorpresa. Cuando se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, estos humanos iban a seleccionar al azar quién se sacrificaría en su mundo. Tal elección se haría calculando el valor de cada individuo para el grupo o por orden del oficial de mayor rango. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Green mirando mientras Mary sostenía los cables en su puño. Hay extremos ocultos dibujando pajitas, Tom explicó dando un paso adelante para ser el primero en elegir. Vieja tradición humana, el cable más corto significa que vas a mantenerlo justo. Los extraterrestres observaron en un horror fascinado. Cada miembro de la tripulación humana en condiciones de trabajar dio un paso adelante para dibujar. Su especie nunca aceptaría un método tan aleatorio de seleccionar a alguien para una misión fatal, pero estos humanos lo hicieron sin dudarlo. Cada uno aceptó que podrían dibujar el cable corto. Mary contuvo la respiración mientras dibujaba. Al mirar su cable, vio que era el más corto. Su rostro no mostraba miedo, solo una determinación sombría. Parece que es mi turno de salvar a todos. No. La voz de Jack cortó el silencio, aunque apenas podía soportarlo. Su tono llevaba el peso del mando como capitán. Esta es mi responsabilidad. Jack, ni siquiera puedes caminar. Mary protestó. Ya se estaba poniendo su traje de radiación. El eje requiere C. Estirándose nunca lo lograrías. Eso es una orden, dijo el ingeniero. Jack, obligándose a ponerse de pie, se tambaleó pero permaneció de pie por pura fuerza de voluntad. Ya he tomado una fuerte dosis de radiación. Un poco más, no hará mucha diferencia. Te necesitan aquí para coordinar la transferencia de energía desde el exterior. Los extraterrestres vieron este intercambio con creciente comprensión. Habían pensado que la determinación de los humanos provenía de la imprudencia o la falta de miedo. Ahora vieron que era algo más, una mezcla compleja de deber, sacrificio y cuidado por los demás. Tienes 10 minutos, Mary finalmente dijo, ayudando a Jack a ponerse un traje de radiación nuevo. Después de eso la radiación será demasiado alta incluso para la tolerancia humana. Presionó su caja de herramientas en sus manos. El cable rojo se conecta a la unión B, el azul a C. No los confundas o todos moriremos. Jack logró esbozar una débil sonrisa. ¿Cuándo he confundido cables alguna vez? Hubo esa vez en Europa. Tom comenzó. Eso fue diferente. Jack lo interrumpió. Respiró profundamente probando sus piernas. Los estimulantes que Mary le había dado estaban ayudando, pero todos sabían que eran temporales. Empieza la cuenta regresiva cuando entra al pozo. Si no regreso en 10 minutos, séllalo y encuentra otra manera. Los azules avanzaron con sus grandes ojos fijos en Jack. Los niveles de radiación
Nuestros cálculos muestran que la supervivencia nunca es así. Dime las probabilidades. Jack interrumpió su voz firme a pesar de su debilidad. Los humanos hacemos nuestro mejor trabajo. Cuando no sabemos algo es imposible con esas palabras. Jack se giró y comenzó su lento caminar hacia el pozo de mantenimiento detrás de él. Alienígenas y humanos por igual observaron en silencio mientras se preparaba para intentar lo que sus siglos combinados de experiencia espacial les decían que no se podía hacer. Habían pasado 9 minutos desde que Jack entró al pozo de mantenimiento en la sala de control. Mary observó cómo fluctuaban las lecturas de energía mientras Tom mantenía sus ojos fijos en el contador de radiación. La tripulación alienígena se acurrucó cerca de su cuerpo. Todavía luchaba con la gravedad de la estación, pero sus ojos nunca dejaron la entrada del pozo de mantenimiento. Quedaba 1 minuto. Tom anunció con su voz firme: los niveles de radiación se acercaban al punto crítico a través de los sensores internos de la estación. Podían rastrear el vital de Jack. Señales de que su ritmo cardíaco era peligrosamente alto y su temperatura corporal había estado subiendo constantemente. El traje de radiación solo podía hacer mucho contra la intensa radiación que inundaba el conducto. La Unión B conectó la voz de Jack. Crepitó a través de la radio más débil que antes, pero aún determinada a moverse a la Unión C. Mary agarró el panel de control con sus nudillos blancos. 30 segundos. Jack. Tienes que salir ahora dentro del conducto de mantenimiento. Jack obligó a sus músculos debilitados por la radiación a seguir. Moviéndose el cable azul se sentía imposiblemente pesado en sus manos. Mientras alcanzaba la conexión final su visión se estaba volviendo borrosa y cada respiración se sentía como fuego en sus pulmones. 20 segundos. La voz de Tom parecía venir de muy lejos con manos que temblaban por la exposición a la radiación. Jack conectó el cable final en el momento en que hizo clic en su lugar las luces de la estación. Se encendieron a su máximo brillo los sistemas de emergencia, que habían estado oscuros durante minutos. De repente, volvieron a tener energía en línea. Restaurada a todos los sistemas, Mary anunció que el soporte vital se está estabilizando. Jack sal de allí, pero no hubo respuesta del eje. 10 segundos, hasta la máxima exposición a la radiación. Tom informó que su dedo estaba sobre el botón que sellaría el eje. Jack, ¿me copia? Los extraterrestres se lavaron mientras Mary se apresuraba a la entrada del eje. En toda su historia de exploración espacial, nunca habían visto a nadie sobrevivir a niveles de radiación tan altos. Según su ciencia, Jack ya debería estar muerto, pero habían aprendido a no subestimar a los humanos. Justo cuando la mano de Tom se movió para sellar el eje, apareció una figura en la abertura. Jack literalmente salió arrastrándose de su traje de radiación, humeando ligeramente por la exposición. Se desplomó en el momento en que pasó la entrada. Mary y Tom se apresuraron adelante arrastrando a su capitán a un lugar seguro mientras el eje se sellaba. Automáticamente detrás de él, el escáner médico de la estación mostró niveles de radiación que deberían haber sido instantáneamente fatales, pero de alguna manera el corazón de Jack todavía latía. Imposible. Verde. Susurró su antena vibrando en estado de shock por cada cálculo, por cada ley conocida de la biología. Los humanos azul respondieron suavemente mirando mientras Mary administraba un tratamiento de radiación de emergencia que parecía tener una relación muy diferente con la palabra imposible de la que tenemos horas más tarde, como la tormenta solar finalmente comenzó a desvanecerse. Jack yacía estable en el antiguo hospital de la estación. La exposición a la radiación había sido severa, pero la ciencia médica humana tenía una larga experiencia en el tratamiento de tales lesiones. La tripulación alienígena se reunió mientras Blue se preparaba para hacer su informe oficial a su mundo natal. En mis siglos de exploración espacial, Blue comenzó a hablar con el tono formal de un registro oficial. He encontrado muchas especies y he sido testigo de muchas cosas extraordinarias, pero hoy debo revisar todo lo que creíamos saber sobre lo que hace que una especie sea avanzada. El capitán alienígena miró a su alrededor. De los humanos que los habían salvado, Jack descansando pero vivo contra todo pronóstico, Mary monitoreándolos ahora. Estables sistemas de reactores, Tom reparando el hall dañado con herramientas simples y pura determinación. Llamamos Tierra el mundo de la muerte azul, continuó. Vimos su gravedad, su radiación, sus condiciones extremas como prueba de que ninguna especie verdaderamente avanzada podría evolucionar allí. Estábamos equivocados. Estos humanos nos han demostrado que el verdadero avance no se trata de evitar desafíos sino de enfrentarlos. Su determinación, su capacidad de adaptarse, su voluntad de sacrificarse por los demás, estas son marcas de una civilización que no merece nuestra lástima sino nuestro respeto y amistad. Como para enfatizar las palabras de Azul, los sensores de la estación mostraron que la tormenta solar se estaba despejando, revelando tanto la Tierra como Marte en la distancia. Los humanos ya habían comenzado a planificar su viaje de regreso hablando
Sobre las mejoras que podrían hacer a sus protocolos de rescate basados en esta experiencia, vinimos aquí pensando que estábamos estudiando una especie primitiva en un mundo de la muerte azul, concluyó su informe. En cambio nos encontramos siendo salvados por una especie que había convertido su mundo de la muerte en el cuna de algo notable, una civilización que se niega a aceptar probabilidades imposibles, que se fortalece a través de la adversidad y que sospecho que pronto se convertirá en una de las especies más importantes de nuestra galaxia. El informe terminó, pero la leyenda de la determinación humana apenas había comenzado a extenderse por las estrellas.